El mundo de hoy es muy distinto al que tuvimos hasta no hace tantos años. El mundo de hoy es un mundo globalizado, competitivo y cambiante. Las empresas de hoy, por lo tanto, para sobrevivir y prosperar, han debido adaptarse a este nuevo mundo. Y aquellas que no lo han hecho han venido desapareciendo y seguirán desapareciendo. Y los supervisores de hoy, por supuesto, deben también prepararse para la empresa de hoy, del mundo actual, pero mirando también al futuro. Me referiré, por lo tanto, a la misión del supervisor de hoy para la empresa de hoy en el mundo de hoy. Pero antes, quiero invitarlo a recordar algo de historia. A modo anecdótico, quisiera comentarle que el origen de la supervisión y por lo tanto del cargo de supervisor se remonta a aquellos años en que por primera vez el hombre se dio cuenta que entre dos o más personas podrían levantar o mover troncos y piedras más grandes, más pesados. Uno de ellos, tras indicar hacia dónde debía moverse el objeto, hacía que a la cuenta de 1, 2, 3, todos hicieran fuerza al mismo tiempo y en la misma dirección. Bueno, todavía se hace esto. Pero había un objetivo claro y la necesaria coordinación de esfuerzos para lograrlo. Dicho sea de paso, los requisitos para ser supervisor en aquel entonces eran muy básicos. En realidad eran solo dos: saber contar hasta 3 y tener lo que más adelante se denominó voz de mando. Bien, pero como usted puede apreciar, la complejidad de la supervisión y los requisitos para ser supervisor han cambiado tanto como el propio mundo ha cambiado desde entonces hasta ahora. Pero se mantiene lo esencial. Supervisor es toda persona que obtiene resultados con y a través de otras personas. Pero si bien no ha cambiado la esencia del supervisor en cuanto a obtener resultados con y a través de otras personas, lo que sí ha cambiado, y mucho, son precisamente los resultados por los cuales debe responder el supervisor y también la forma en que se deben obtener. Cuando yo me inicié como supervisor de primera línea, hace ya varios años, los únicos resultados por los cuales debíamos responder era la producción y nada más. Y todas las metas estaban expresadas en cantidad de productos, volúmenes de producción o toneladas de producción. Y nada más. Era otro mundo, claro. Un mundo que ya no existe por lo demás. Porque la competitividad obligó muy luego a las empresas a preocuparse también de los costos para poder vender sus productos. Por lo que pasó a tener mayor relevancia el concepto de productividad. Ya no fue suficiente cumplir las metas de producción, sino que ello debía lograrse a unos costos que permitieran vender los productos. Más tarde fue la calidad la que irrumpió con mucha fuerza en todo el mundo y pasó a transformarse en un aspecto vital en el estricto sentido de la palabra, pues tiene que ver con la vida de las empresas. Mire, tome nota. Sin calidad no hay clientes y sin clientes no hay empresa. Así de simple y de dramático. Pero también la seguridad y el medio ambiente, entre otros, han sido temas que han venido adquiriendo mucha mayor relevancia en el mundo de las empresas. Hoy son temas que ya no se pueden desatender ni soslayar, tanto por razones éticas, legales y de competitividad, y también porque la empresa las exige. Y todo este proceso evolutivo ha generado también un cambio significativo en la misión del supervisor. Digamos que misión es, desde luego, una palabra especial con un contenido y un alcance especial. Podríamos decir que una misión es una gran tarea, una tarea especial que se le encomienda a alguien.
Y cuando se habla de la misión del supervisor, es la gran tarea del supervisor. O sea, es su razón de ser. Es por eso que me llama tanto la atención cuando en mi seminario les pregunto a supervisores con experiencia cuál es la misión del supervisor, el que no tengan una respuesta clara, instantánea y única, como debería ser, creo yo. Y después de haber quedado un tanto perplejos con la pregunta, se les ocurren diversas posibles respuestas, tales como administrar recursos, controlar, dirigir a otros, liderar, ser un facilitador, etc. Y claro, algo de todo eso, o mucho de todo eso y más, tiene que ver con el trabajo del supervisor. Pero la pregunta es, ¿cuál es la misión del supervisor? Esta no es una pregunta menor, por cuanto se refiere, como ya lo señalé, ni más ni menos que a lo que podríamos catalogar como la razón de ser del supervisor. ¿Capta la trascendencia? A propósito, ¿cuál es su respuesta? No sé por qué, pero me tinca que no la tiene muy clara. ¿Es así? Bueno, ya lo veremos. Porque mientras tanto, quiero decirle también que el concepto de misión cobró más sentido en la década de los 60 con la hazaña de la llegada del hombre a la Luna. El presidente Kennedy, al asumir su cargo el año 1961, se había comprometido ante el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica con la misión que decía algo así como: antes que termine la presente década, pondremos al hombre en la Luna y lo traeremos de vuelta sano y salvo. La mayoría de la gente creyó, y muchos siguen creyendo aún, que la misión consistió simplemente en poner al hombre en la Luna. Pero en verdad, lo más importante y lo más difícil era traerlo de regreso. Y más aún, de traerlo de regreso sano y salvo. En otras palabras, la misión no estaría cumplida si los tripulantes de la nave Apolo 11 no hubieran regresado a nuestro planeta sanos y salvos. Si volvemos al tema de la supervisión, diríamos que un objetivo obviamente importante es el cumplir las metas de producción, que equivale a poner al hombre en la Luna. Pero aquí también deberíamos agregar que la tarea no está completamente cumplida o no está correctamente cumplida si las metas de producción no se logran a los costos debidos, con la calidad requerida, sin deteriorar el clima laboral, sin afectar el medio ambiente y obviamente sin la ocurrencia de accidentes que afecten a los bienes de la empresa o que impidan a los trabajadores regresar cada día a sus casas sanos y salvos. En este contexto, entonces, es que quisiera decirle en pocas palabras y de golpe cuál es su misión como supervisor. ¿Está preparado? Pues bien, su misión como supervisor consiste en... Redoble de tambores, por favor. Optimizar los resultados globales. Y resultado global, estimado supervisor, es todo lo que resulta de la gestión del supervisor y de la empresa en general. ¿Qué significa esto? Pues significa que usted debe hacerse responsable por todo lo que resulta de su gestión como supervisor. Es decir, por la producción, por los costos, por la calidad, por la seguridad, por el clima laboral, etc. ¿Le parece que esto es muy exagerado? Mire, lo más probable es que usted recuerde que una de las enseñanzas de sus padres, cuando usted aún era muy pequeño, fue que uno debe hacerse responsable de sus actos. ¿Lo recuerda? Pues esto es lo mismo. Cuando a usted lo nombraron supervisor y usted aceptó, a partir de ese mismo instante, usted comienza a hacerse responsable de todo lo que resulta de sus actos.
o de su gestión como supervisor. ¿Y no le parece lógico? ¿O usted es uno de los que siguen pensando que debe responder solo por la producción y que otros respondan por la seguridad, por la calidad, por el clima laboral, etcétera? Mire, se lo diré más claramente. Nadie puede decir hoy que es un buen supervisor por el mero hecho de haber logrado las metas de producción, aunque sea con creces, si es que los costos con que las logra son desmedidos. Nadie puede decir hoy que es un buen supervisor porque logra las metas de producción y a bajos costos si la calidad del producto que obtiene no cumple con los estándares de calidad. Nadie puede decir hoy que es un buen supervisor porque logra las metas de producción a bajos costos y de buena calidad incluso, si ello lo logra a costa de accidentes que dañan a personas y equipos. Incluso nadie puede decir hoy que es un buen supervisor porque logra las metas de producción a bajos costos, de buena calidad y con buenos niveles de seguridad, si ello lo logra afectando al medio ambiente o dejando como saldo un clima laboral irrespirable. El buen supervisor de hoy, para la empresa de hoy, en el mundo de hoy, asume su responsabilidad y optimiza los resultados globales. Sí, antes de finalizar, quiero recordarle especialmente que la supervisión tiene un enemigo muy importante, que le dificulta y entorpece el cumplimiento de su misión de optimizar los resultados globales. Ese enemigo se llama accidente, el mismo que los especialistas en su propia definición comienzan catalogándolo de no deseado. Por algo será. ¿Y de qué manera este personaje nefasto llamado accidente dificulta y entorpece el cumplimiento de la misión del supervisor? Primero, porque daña a las personas que le aportan al trabajo con sus conocimientos, talentos y experiencias. Segundo, porque dañan los recursos que tiene el supervisor para poder cumplir con su misión, y que son escasos por lo demás. Y también porque este enemigo interrumpe faenas, paraliza procesos, afecta el ánimo de los trabajadores y el clima laboral, entre muchos otros efectos. Es decir, el accidente afecta al supervisor en sus aspectos más importantes, tanto que es difícil calificar hoy de buen supervisor a alguien que no está preparado para combatirlo preventivamente. Y es que, al final de cuentas, los accidentes afectan la gestión del supervisor, los resultados del supervisor y la imagen del supervisor. Controlar los accidentes, entonces, es una responsabilidad y un desafío ético, técnico y de sana gestión de cada supervisor. Y la prevención es la única forma de lograrlo. Que tenga un buen día, o buenas tardes o buenas noches. Y recuerde, en su tarea de supervisor y en todo momento y lugar, nunca arriesgue más de lo que está dispuesto a perder. Nunca.